Amato ha salido muy tocada de la crisis del ébola. Veremos en qué queda, si seguirá al frente del Ministerio de Sanidad. Desde luego, hoy la hemos visto muy sola en la bancada que ocupa en el Congreso de los Diputados. Enseguida vamos a ver esa imagen, la vamos a comparar con otra muy reciente de otro exministro que también fue abandonado, entre comillas, por sus compañeros de partido y que finalmente acabó saliendo del gobierno de Mariano Rajoy. Pero antes, lo importante, cómo está Teresa. Evoluciona, sigue mejorando poco a poco, hasta el punto de que hoy ya ha empezado a ingerir líquidos y ha conseguido mantener una conversación telefónica con su marido en la que le ha dicho lo que tiene previsto hacer en cuanto se recupere. De la sexta planta llegan buenas noticias. Teresa ya toma líquidos, ha pasado buena noche y su sistema inmunológico responde al virus. La impresión que da es que desde luego Teresa está superando la enfermedad y que ahora ya no es la mitad para abajo, es la mitad para arriba. Teresa y su marido han podido conversar brevemente por teléfono. Es la primera vez que lo hacen. E imaginen cuáles son los planes de futuro de la enfermera contagiada por ébola. Así respondía a la pregunta de su marido. Cariño, ¿a que lo vas a volver a hacer? Y dice, ¿el qué? Dice, pues eso, jugarte la vida. Dice, ya, pero ya tengo ahora los antivirus, ya no pasa nada. Teresa está en todo momento consciente, aunque no recuerda bien lo que ha vivido en los primeros días de ingreso. Por eso tenía tantas ganas de hablar con su marido. Que quiere hablar con su marido y que por favor, que le digan que le quiere, que le ama. Tampoco sabe que han sacrificado a su perro. Su entorno ha decidido ocultárselo y en la conversación telefónica ha preguntado por Excalibur en varias ocasiones. No sabe nada de momento del perro, pero que debe estar bien porque no sabe nada. Ella constantemente anima a los médicos y personal sanitario que la atienden, aunque tiene dificultades para hablar. Teresa Romero, que progresa adecuadamente, y Ana Amato, cuya situación en el gobierno parece que se complica. El guante blanco, que en principio la oposición decidió utilizar en las primeras horas de la crisis, parece que se ha acabado. Hoy palabras gruesas contra la ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados e intervenciones contundentes del presidente del gobierno. Vamos a oírlo. Ya no es tiempo para el guante blanco, es tiempo de hacer oposición. Hoy tenemos una vicepresidenta del Gobierno que se encarga de la sanidad, una ministra de la Sanidad que no se encarga de nada, afortunadamente, pero que usted apoya, y un presidente del Gobierno que ni está ni se le espera. De fotos y ocurrencias no le voy a decir nada, señor Sánchez. Quien deja a los españoles con la boca abierta es aquel que dice que hay que suprimir al ministro de Defensa. La recién estrenada dureza socialista en la crisis del ébola. Los ciudadanos miraron angustiados a su gobierno y ustedes no estaban. Ha tenido su reproche en el lado del gobierno. Lo que no tengo tiempo, señor Hernando, es para hacer de la gestión de la crisis la demagogia y la utilización que está usted haciendo en esta casa. Quien se ha tenido que defender sola, sin un solo miembro del gobierno en la bancada azul, ha sido la ministra Ana Amato. Usted pensaba que lo del virus del ébola era como el virus de la Gürtel. Yo no sé nada, yo no vi nada. Tiene razón, nuestra política de comunicación no es como la suya es la de mentir. Más allá del debate, el presidente del gobierno ha anunciado que la crisis del ébola está encauzada. Pues la parte política, a la que vamos a volver a continuación para analizar un poco más qué está pasando con Ana Amato, si efectivamente sus horas en el gobierno están contadas, pero antes vamos a saber qué está pasando en Estados Unidos, porque allí el brote de ébola se complica por minutos. Hay un segundo caso confirmado de un contagio que se ha producido ya dentro del territorio de Estados Unidos y parece que la situación en el hospital de Dallas está muy lejos de estar controlada, hasta el punto de que las autoridades están diciendo que no descartan que se produzcan más positivos. Nos vamos al plato de informativos. Marina Carregato nos va a dar más datos de qué está ocurriendo, como decía, en Norteamérica. Pues Fernanda, otra sanitaria ha sido contagiada con este virus, del virus del ébola en Estados Unidos. Se trata, al igual que la anterior trabajadora infectada, de una de las responsables por el cuidado del liberiano Thomas Eric Duncan. Recordéis que es el primer enfermo de ébola diagnosticado en territorio norteamericano y que acabó falleciendo. Eso decían hoy las autoridades sobre el tema. We have a situation involving 77 people, 2 of which have tested positive for Ebola. We are preparing contingencies for more, and that is a very real possibility. You can imagine the anxiety of the families of these 77 people.
Solo con esta noticia el riesgo de contagio en Estados Unidos ya se había duplicado, pero esta tarde las noticias han empeorado. Se ha descubierto que esta enfermera de 29 años viajó en avión desde Cleveland hasta Dallas menos de 24 horas antes de ser internada y ya con los primeros síntomas de esta enfermedad. En ese vuelo había 132 pasajeros y el gobierno ha pedido que todos los viajeros que entren en contacto con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En un principio dicen el riesgo de transmisión durante el vuelo era bajo porque Fernanda no vomitó ni sangró durante el vuelo. Bueno, pues cierto pánico en Estados Unidos, muchas críticas a la gestión que se está haciendo en ese hospital de Dallas, en donde parece que los protocolos brillan por su ausencia y en donde el riesgo de contagio, como decías, se ha multiplicado después de que diera positivo esta segunda enfermera. Barack Obama, que hoy ha mantenido un encuentro vía videoconferencia con algunos líderes europeos, entre los cuales no estaba el presidente del gobierno del país en el que se ha producido el único contagio en estos momentos confirmado fuera de África. Marina, ¿qué ha hecho Obama? Pues Fernando, Obama convocó esta videoconferencia con líderes europeos para hablar, entre otros temas, del ébola. Y en esa reunión virtual participaron Merkel, Hollande, Cameron, Renzi, pero no participó Rajoy, el presidente de Estados Unidos. A él le preocupa especialmente este tema, el tema del ébola, y más ahora cuando se ha confirmado este segundo caso. Él pretende coordinar una respuesta global que se centre en combatir el virus desde su origen y para ello plantea el envío de 4.000 militares al África Occidental. ¿Y por qué no estaba Rajoy en esta reunión? Pues la respuesta puede estar en los demás temas que estaban previstos que se debatiesen en esa videoconferencia. El Estado Islámico y la crisis de Rusia. Italia, Francia y Reino Unido están participando activamente en el intento de detener el avance de los islamitas radicales y Alemania es una especie de portavoz europeo en lo que respecta a Rusia. Aunque lo que más nos llama la atención, Fernanda, es que esto pasa justo después de que Estados Unidos haya pedido usar las bases de Morón y Rota para su operación militar contra el ébola y en medio de todo esto se convoca una reunión sobre el ébola, pero Rajoy no está entre los Bueno, pues no te vayas muy lejos, Marina, porque vamos a hablar enseguida de esos parecidos y diferencias entre dos personajes muy vinculados a Mariano Rajoy, pero antes, Manuel, ¿estamos de acuerdo con que se utilicen las bases americanas en territorio español? Eu, claramente, quero decir, o ébola é un problema gravísimo en África. O mundo rico ten que actuar ali, ten que ir e mancharse as mans e as botas en África. Eso vai facer o exército norteamericano, que van a ir 3.000 soldados norteamericanos a construir hospitais en África. ¿No? Si 3.000 soldados norteamericanos a construir hospitais en África para tratar aos enfermos ali. Eu creo que todo o mundo occidental ten que participar. Eu non sei se deberían ir ou non soldados españoles a participar nese proceso ou médicos a cortar o ébola en África atendendo a xente. Se a nosa participación é tan sinxela como deixar as bases americanas para que os soldados norteamericanos vayan a construir hospitais, me parece que sería de un egoísmo extraordinario. Bueno, un cierto debate con respecto a este asunto. Vamos a seguir avanzando, si te parece. Quiero recordar el dato espeluznante que ayer daba la Organización Mundial de la Salud, en función del cual, a la altura del mes de diciembre, se estarían produciendo en África 10.000 casos de ébola por semana. Esto es lo que prevé la OMS que suceda en torno al mes de diciembre y parece que hay un consenso en todo el mundo para determinar que la única forma de plantarle cara a este terrible brote es acudir a África, que es donde están teniendo los peores problemas. Bueno, decía, consecuencias políticas de todo este asunto aquí en España. Sabemos que la ministra Mato ha sido relegada a un segundo plano por el presidente del gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría se ha puesto al frente de ese gabinete de crisis, pero hoy hemos visto alguna imagen de la que quizás podamos extraer alguna conclusión, Marina. Para extraer esa conclusión, Fernanda, hay que volver al día 17 de septiembre, cuando había sesión de control en el Congreso y veíamos esta foto en la que estaban en la bancada Gallardón, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Pues resulta que empezaron los primeros discursos y debates, pero cuando llegó el momento en el que el ministro de Justicia tenía que defender a su ley del aborto, los periodistas captaron un movimiento muy raro, que tanto el presidente del gobierno como la vicepresidenta y el ministro Margallo se ausentaron justo en ese momento de la Cámara. Muchos lo interpretaron entonces como una falta de respaldo del gobierno a su ministro y esta interpretación acabó confirmándose menos de una semana después, porque el 23 de septiembre, 6 días después de esta sesión de control, Gallardón
anuncia su dimisión y ningún miembro del gobierno sale a respaldar su gestión. Así que hoy nos ha llamado mucho la atención esta otra imagen de la ministra Ana Mato sola en el Congreso. El presidente y el resto de los ministros han ido abandonando el hemiciclo antes de que Mato comenzara a responder a 4 preguntas que hoy tenía pendientes. La pregunta, Fernanda, es inevitable. ¿Será este el paso previo a una dimisión de Mato? Qué puñetera es la política, Jorge. En cuanto hay un problema, no te conozco de nada. Los más peligrosos son los del propio partido. No, por eso digo. Pero, no, porque analizando la salida del gobierno de Gallardón, que es que vamos, todavía estamos esperando que alguien diga algo de este buen señor en sentido bueno, pasó mejor retórico. Pasó mejor vida también. No sé. ¿Tiene que dimitir Mato? ¿Tiene que salir del gobierno? Sí, bueno, sí, yo creo que sí. No por este hecho solamente, sino porque no está capacitada para ser ministra. También es verdad que ha habido mucha gente incapaz para ser ministro, ¿no? Yo lo que quiero es llamar, bueno, aparte de alegrarme muchísimo de que la señora esta esté mejor, es insistir en 2 cosas. Primero, no se puede mantener una explicación, digamos, repetida constantemente. Y esta señora lo que está haciendo es eso. Y naturalmente entra en una absoluta contradicción, porque si se están cambiando completamente las plantas del hospital, si incluso se está haciendo obras en la planta donde está la enferma, si se han se han seguido inmediatamente y se han traído al hospital a todos los que habían tenido contactos, incluso las peluqueras, si se han cambiado algunos de los elementos del protocolo, porque se han cambiado, etcétera, etcétera, no se puede decir constantemente que hemos sido dirigentes desde el primer momento, etcétera, etcétera. Y añadir otra cosa, porque me gustaría ser en este aspecto más neutral, ¿no? Yo estoy un poco sorprendido de los medios de comunicación. ¿De eso vamos a hablar ahora? No, pero solamente una cosa. ¿Cómo hablamos tanto de esto? Y el tema de la legionela en Cataluña, con creo que 10 muertos. 10 o 11, sí. 10 o 11 muertos, sin que se sepa todavía, después de muchos días, el origen de esa legionela, pues no está llamando la atención. Y van, ya digo, 10 o 11 muertos. Son las paradojas de nuestro tiempo, Jorge. Y ya acabo. Desde luego, yo desde una perspectiva más amplia, ¿no?, viendo lo que está sucediendo en todo el mundo, la verdad es que, Julio, ya no me creo que sea una españolada. O sea, realmente lo de Estados Unidos, que una enfermera que ha estado en un equipo de seguimiento de un enfermo con riesgos y que todos pensamos que esa gente debía estar en cuarentena, viaje un avión... Bueno, aquí fue a hacer una oposición, Teresa. Quiero decir que estaba en una fase previa de la enfermedad. Como sabemos, se ha dicho por activa y por pasiva que el contagio se produce una vez que la enfermedad empieza a manifestar síntomas, antes no, pero aquí también hay que recordar que Teresa Romero participó en una oposición. No, lo que quiero decir es que esto de aquí, que me parece absolutamente condenable, sí, que no somos... allí también bueno, parece... pues quería establecer una última reflexión en relación con este asunto y que tiene que ver con los medios de comunicación, el papel que hemos jugado en toda esta crisis. Las críticas son evidentes hacia la gestión que ha hecho el Ministerio de Sanidad, pero yo creo que es interesante también que nos detengamos un momento a preguntarnos qué han hecho los medios de comunicación para dar cobertura a este asunto. Y estamos hablando de cosas que están afectando incluso a la recuperación de Teresa Romero. Marina. Efectivamente, los médicos que tratan a Teresa en la 6ª planta del Hospital Carlos III ya no suben las persianas de su habitación, no quieren que se le hagan fotos. Añade que esta decisión es en realidad muy perjudicial para su tratamiento porque suponen dificultades añadidas, dicen, para el equipo médico, pero también para la propia enferma, que lleva ya días sin ver la luz natural. Las medidas se tomaron a raíz de la publicación de la foto de Teresa Romero en el hospital y lo cierto es que muchos son los medios de comunicación y fotógrafos que tienen alquilados los apartamentos y balcones que están justo delante de las ventanas de los pacientes aislados. Los médicos advierten que el equipo vive en constante tensión, el equipo médico, una tensión que no tiene solo que ver con las fotografías sacadas desde fuera, sino que también con los posibles periodistas que se intentan colar en las plantas aisladas del hospital. Lo hizo el periódico El País este fin de semana, pero también lo hizo hoy un equipo de 4. Vamos a verlo. Una planta restringida, no puede pasar. Quinta para control. ¿Será usted periodista? Estoy preparando un reportaje. Sí, bueno, lo que sea, no, es que tengo la obligación de preguntarlo porque no está en una zona que no... No. ¿A quién me refiere? Que suba
que, a ver, esto es una zona restringida por el tema que estamos de lo del ébola y tal cual. Entonces, no debería haber nadie aquí que no... Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en esta crisis. Pero, por cierto, queríamos compartir otra cosa, que Teresa Romero ha dicho hoy que no se acuerda de las entrevistas telefónicas que dio a algunos medios de comunicación en los primeros días que estuvo en el hospital. Y ahora, Fernanda, los médicos le han decidido quitar el móvil para que no dé más entrevistas. Bueno, las entrevistas que dio y probablemente tampoco la declaración que hizo delante de ese médico, que fue el que rápidamente acudió a los medios de comunicación para decir que Teresa había confesado que se había tocado la cara. También en ese momento probablemente Teresa estaba sedada como consecuencia de la situación clínica en la que se encontraba y con bastantes dificultades para ser perfectamente consciente de lo que estaba diciendo. Yo no sé si os merece algún tipo de reflexión, bueno, pues cómo nos comportamos la sociedad y los medios de comunicación como representantes de la misma, o como representantes no, como medios de transmisión de lo que sucede en esta crisis. Dice, mira, a mí lo que me llama la atención de todo el tema en España, en Estados Unidos, son fundamentalmente dos cosas, ¿no? La primera es que el ébola hasta hace muy poco tiempo era una enfermedad de pobres, ¿eh? que prácticamente no tenía repercusión ninguna en Europa. Pues si alguna posibilidad hay de que se solvente es porque ha pasado a los ríos. Sí, y después también lo que a mí me resulta muy llamativo es que podríamos tener una vacuna medianamente efectiva a la altura de enero o febrero. La respuesta la tienes ya. ¿Por qué no la tenemos hasta ahora? También tienes la respuesta, ¿verdad? Porque es una enfermedad de pobres. Ahora, también hay otro aspecto que a mí me gustaría destacar, que es el tema de las multinacionales. Es decir, aquí está todo el mundo poniéndole una vela a las grandes multinacionales farmacéuticas para que la materia gris, el conocimiento que está metido ahí dentro, que no está en otro lado, que está en los laboratorios de las grandes multinacionales, que den con el quid de la cuestión. No hay que escuchar más que a Médicos Sin Fronteras, organización que no vamos a cuestionar y en relación con el asunto del ébola son los que más saben. Hay que escuchar lo que dicen Médicos Sin Fronteras de las multinacionales farmacéuticas en este asunto y en muchos otros. Vamos a hacer una última pausa de publicidad. Querías decir algo, pero muy brevemente, porque quiero hablar de las tarjetas como sea. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Venga, la última pausa de publicidad, van a ser un par de minutos nada más y no se lo pierdan porque tenemos las últimas novedades que tienen que ver con Rodrigo Rato, el en otro tiempo superpoderoso dirigente del Partido Popular, y con muchos otros asuntos vinculados a esta bacanal de las tarjetas negras.